olvida apagarlo, Santiago Garavaglia, o yo le recordaremos y le diremos que por favor lo apague. Pero lo apagamos solo para mejorar la comunicación. Pero quien quiera hablar, intervenir, preguntar, objetar, es absolutamente libre con avisar y bueno, interrumpe en el buen sentido de la palabra, no en el sentido negativo. Habla, dice, quiero decir la palabra y la dice. Sea pregunta, sea observación, objeción, sea comentario, sea un aporte, y es absolutamente libre para participar. En ese caso, obviamente, abre el micrófono, ¿sí? Entonces, estamos todos invitados a participar, ¿no? Pero mientras no participamos oralmente, activamente, ahí sí tenemos apagado el micrófono, ¿sí? Bueno, esa es la indicación general que se hace siempre en este tipo de cursos. Y bueno, entonces vamos a... Bueno, yo les he enviado a todos el PowerPoint, que es el material con el cual trabajamos, y debiera tenerlo uno ahí a mano, porque es el apunte. Yo lo estoy siguiendo casi palabra a palabra, ¿sí? Entonces, quien no lo puede, quien no tiene computadora, yo lo mando a la siesta y algunos van a hacer una fotocopia y hacen en el acto y tienen el celular con el y pueden usar el papel, la fotocopia. Pero ese apunte es imprescindible y agiliza muchísimo, ¿no? Bueno, entonces comenzamos y comenzamos, ven la diapositiva 1, les recuerdo los cursitos de verano, ya hicimos el de Job, hoy y el martes que viene hacemos el de Eclesiastés o Coelec, el mes que viene será sobre el libro Las Lamentaciones, y en viernes y sábado santo por la mañana, la pasión y la resurrección en la versión del Evangelio de San Juan, capítulo 18, 21. Bueno, quien le interesa, ahí lo tiene ya. Y después anuncio el curso anual. Yo les consulté a ustedes qué temas querían. Propusieron 4. De los 4, 2 fueron votados por 2 personas, o sea que no. Entonces quedaron en discusión libros históricos, ¿sí? Josué, Jueces, Samuel y Reyes, o San Pablo. Y ganó por 5 puntos, ganó San Pablo. Entonces, bueno, como habíamos dicho, bueno, entonces el curso anual va a ser sobre San Pablo. Allí ya les puse el programa con días, fíjense, ven, está el mes de abril, el martes 5, siempre será martes, solo queda una variante. Para algunos hay 2 horarios, eso no lo puse. A la mañana, a las 9 de la mañana, o a la tarde, a las 20. O sea, siempre será las martes y con esta variante. 1 hora a la mañana, a las 9 horas, o por la tarde a las 20. Eso no lo puse, no obstante, falta mucho, esto va a arrancar recién en abril, y vamos a tratar de estudiar todas las cartas que escribió San Pablo y las que se atribuyeron, aunque no las escribió él, se atribuyeron. No me meto ahora en detalle porque la cosa merece su tiempo, pero allí ya tienen una especie de programa y día por día cuál es el tema que vamos a desarrollar. Entonces va a ser abril, mayo y junio, julio nos tomamos vacaciones y agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Bueno, sobre eso iré avisando más adelante con más detalle. Vamos a lo nuestro, diapositiva 8, es el libro del Eclesiastés. Eclesiastés, nombre griego. A ver, la Biblia de los judíos, allá por el año 300, se traduce al griego. La Biblia hebrea, los judíos la traducen al griego. ¿Por qué? Porque la lengua franca era el griego, así era como el inglés de hoy, ¿sí? Entonces ya pocos hablaban el hebreo, entonces, pero todo el mundo hablaba en griego, entonces
más o menos del siglo III, siglo II antes de Cristo, toda la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, se traduce al griego. Entonces nosotros tenemos el nombre, es un nombre griego, el libro de Eclesiastés. De ahí viene iglesia, comunidad, asamblea. O ya vamos a ver el título hebreo, que es Coelej. Ya lo van a ver escrito. Y Coelej significa lo mismo, asamblea, ¿sí? Significa lo mismo que Eclesiastés, ¿no? Bueno, en el de la diapositiva 9 puse el libro que yo voy a seguir en los 3 primeros capítulos, una tesis doctoral, ¿sí? Publicada en 2002. Es un biblista evangélico de la Iglesia Evangélica Española. La tesis doctoral lo hizo en una universidad de la Teología Católica, ¿sí? En España, y ahí se publicó su tesis. Y este hombre se profundiza los 3 primeros capítulos. A mí me pareció lo mejor, lo más actualizado. El resto de la literatura se parecen bastante, ¿no? Pero la semana que viene tal vez mencione otra literatura. Pero este sería, por lo menos de los 3 primeros capítulos, el libro que yo voy a seguir, y me parece que es una muy linda interpretación. Se llama Fe, Política y Economía en Eclesiastés, ¿sí? El autor es Pedro Zamora, es biblista, ha hecho el doctorado en la Iglesia Católica, ¿sí? Bien, y para arrancar, para mí siempre la mejor descripción del Eclesiastés o el Coelho es el Cambalache, ¿sí? Todos lo recordarán, ¿sí? Si alguien lo quiere leer rápidamente, extraje algunas partes, no puse todas, ¿sí? Si alguien lo quiere leer, libere su cosa y léalo, por favor. La diapositiva 10 en adelante. Leo yo. Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y doblez. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazos, ¿qué va a haber? Ni escalafón. Los inmorales, nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Enrique Santos Discépolo. Abrí el micrófono, padre. Transcribí algunos textos, no completos, pero como para recordar, es algo que lo conocemos. Entonces, Cambalache es el tema del Eclesiastés. Da lo mismo todo, ¿no? El mundo es un mundo duro, triste, porque está todo mal. Bueno, vamos a ir metiéndonos para enganchar mejor el sentido. Miren diapositiva 15. José Saramago es un premio Nobel de la literatura, un portugués, ya murió, y allá en el 2000 se hizo un encuentro iberoamericano sobre el tema de la utopía. Ahí estaban Galeano, Juan Gelman, todos los que se les ocurra, ¿no? Y en un año muy entusiástico, y todos hablando de la utopía, del sueño y de la poesía, y sorprendió Saramago con esta frase, se hizo famosa: no es que sea pesimista, es que el mundo es pésimo. Y en esta línea va a estar el Coelho.
no es que Coelec sea un depresivo, un tipo pesimista. Lo que pasa es que él percibe que el mundo está mal, ¿sí? Entonces por ahí va a ir lo del Coelec. Miren diapositiva 16. Se suele decir que es el libro más pesimista de toda la Biblia, el Coelec, da todo igual, nada sirve, nada sirve. Entonces se suele decir que es el libro más pesimista. Sin embargo, vamos a ver que los judíos lo leen en la fiesta más alegre, la fiesta litúrgica durante 9 días, en la celebración más festiva que tienen los judíos, en la fiesta del Sukkot, han elegido como texto el libro del Eclesiastés. Esto debe advertirnos a nosotros que acá hay un problema. La primera impresión es que un libro pesimista. Sin embargo, en la liturgia, este libro se usa en la fiesta litúrgica más importante. Bueno, diapositiva 14, yo voy a seguir la traducción literal de Pedro Zamora. Hay diversas traducciones, ustedes lo sabrán, ahora no nos podemos detener. En general, todas las traducciones son buenas, pero esta a mí fue la que más me gustó. Entonces, la traducción de los capítulos 1 y 2 y 3 del libro del Coelec, vamos a seguir de este autor. Cualquiera puede tener su Biblia abierta, ir chequeando, ¿sí? En sustancia dicen lo mismo, lo que pasa es que, bueno, las palabras, vamos a ver que acá las palabras importan, ¿no? Bueno, una primera objeción, uno cuando lee este libro da la impresión que es un libro secularista. Parece que Dios no existe, que Dios no participa, no actúa. Parece escrito por alguien, no que no quiere a Dios, no, pero para alguien que no le parece que Dios no importa, ¿sí? Cuando Napoleón van a hacer una guerra muy importante, no me acuerdo cuál, el estratega de Napoleón hace todo un cuadro de situación, un mapa, todo, y dice, y acá es esto, y acá aquello, y organiza todo el combate, y Napoleón en un momento lo interrumpe y dice, no veo en dónde está Dios. Y el estratega te dijo, no lo necesité, es una hipótesis no necesaria. Bueno, eso se llama secularismo. Bueno, esto parece un libro de alguien que puede prescindir de Dios, no que no lo quiere, no está peleado con Dios, no es un ateo, es más, pareciera que tiene buena relación, no es un ateo, no está peleado con Dios, pero no lo necesita, puede prescindir de Dios. Entonces aquí hay una sorpresa, como en la Biblia, un libro religioso, tenemos un libro secularista en donde parece que Dios no es lo que importa, ¿sí? Diapositiva 19, ya lo dijimos, es un libro aparentemente muy negativo, así empieza, vacío de vacío, todo es vacío. O sea, en hebreo no tienen la palabra nada, ¿no? Entonces sería nada de nada, todo es nada, nada nuevo hay bajo el sol. Es un libro que tiene una carga negativa muy fuerte que habrá que saber interpretar, ¿no? Y comienza el texto, fíjense, reflexiones de Coelec, acá está Coelec, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién es el hijo de David, rey de Jerusalén? ¿Quién fue el hijo de David, rey de Jerusalén? Salomón. Salomón, el gran rey Salomón, el gran sabio Salomón. A ver, hago breve. En la Biblia hay una mirada muy idealizada de Salomón. En otros lugares de la Biblia vamos a ver posiciones muy críticas a Salomón. Por ejemplo, en este libro. Entonces tenemos dos versiones de Salomón en la Biblia. Una que está súper idealizado, el rey sabio, etcétera, y otros libros de la Biblia, como este, como Primero de Reyes, los primeros 11 capítulos, etcétera. Hay otros libros, el Cantar de los Cantares, que le dan con un caño a Salomón, ¿sí? Entonces, bueno, pero reflexiones de Coelec, el autor del libro, que se presenta como si fuera el hijo de David, el rey de Jerusalén, le arranca apenas un soplo.
Decía Coelec, todo es un soplo, apenas un soplo. Ahí la palabra en hebreo es Abel. Ustedes conocen el nombre Abel, Caín mata a Abel. Bueno, Abel en hebreo significa soplo. ¿Vieron soplo? Es algo que uno no puede apoyarse sobre el soplo, te caes. Soplo, aire, humo, inconsistente, menos que nada, ¿sí? Yo, ahora disculpen, para los que no me conocen, yo no soy un tipo mal hablado. Discúlpenme los que la primera vez me escuchan, les va a sorprender que un sacerdote hable como ahora voy a hablar, pero una de las traducciones más que pueden aproximarnos a qué significa Abel, ¿sí?, es mierda. Esto es una cagada, esto es una mierda, esto es porquería. Eso es lo que quiere decir. Disculpen la expresión, ¿no? Lo que pasa es que San Jerónimo, el que tradujo la Biblia del griego al latín, hizo una traducción solemne, y ahí el que todos conocemos, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Bueno, hizo una traducción muy, muy gentil, y entonces a uno le ha quedado esa expresión, todo el mundo conoce, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y aparentemente se está cuestionando a un vanidoso, ¿sí? Alguien que además de desodorante usa la colonia francés, parece que son vanidades, ¿no? Bueno, ahí la traducción nos juega una mala pasada. Dice, acá vamos a ver que este mundo, este gobierno es una porquería. Perdón, lo digo por última vez, es una cagada. Eso es lo que está diciendo. Pero claro, bueno, ahora yo voy a usar la palabra soplo o vacío. Voy a usar esas dos palabras para no estar molestando el oído con estas otras expresiones. Tienen que saber que ahí es porquería. Está todo mal, ¿ven? Lo de Saramago, no es que yo sea pesimista, el mundo es pésimo. Eso está diciendo el arranque, ¿no? Bueno, entonces fíjense en diapositiva 21, es notable que hay editores y hay un autor. Fíjense, si volvemos a la diapositiva 20, ¿ven? Reflexiones de Coelec. Son editores que nos dicen ahora, después ustedes van a leer reflexiones de Coelec, versículo 1. Miren el versículo 2. Decía Coelec. Ven que hay un autor, que sería Coelec, pero también están los que editaron el libro, los editores, los redactores. Entonces ellos nos van a transmitir el libro de Coelec, pero por ahí se van a permitir, se van a hacer presentes, nos van a dar cuenta que por ahí están hablando los editores. Por eso dice reflexiones de Coelec, de aquel, o decía Coelec. Está claro que este prólogo lo han escrito los editores. Y fíjense, en diapositiva 22, el epílogo también. O sea, el comienzo y el cierre del libro es directamente está escrito por los editores. Fíjense, diapositiva 22. ¿Alguien lo quiere leer? La diapositiva 22, por favor. Apenas un soplo, decía el maestro. Todo es un soplo, apenas un soplo. Pero había un beneficio en que Coelec fuera sabio, constantemente enseñaba conocimiento al pueblo, ponderando, investigando y fijando muchos proverbios. Trabajó Coelec hasta encontrar palabras, respuestas autorizadas y lo que está escrito rectamente. Esto es, palabras de verdad. Sigue leyendo, María Angélica. Las palabras de los sabios son como aguijadas guardianes y como clavos de vigilantes, bien firmes sus obras maestras, entregadas por cualquiera de los maestros. Y además de estas hijas de la luz, el mundo estudiar es fatiga de la carne. El mucho estudiar es fatiga de la carne. No le digan a ningún estudiante esto, ¿no? Que se van a agarrar de ahí, ¿no? Miren la diapositiva 24, ven ese palo largo, le sirve para guiar, ¿sí?, al buey. Eso es una aguijada. Los maestros nos van guiando.
Lee una más, María Angélica. Diapositiva 25. El fin del discurso escuchado es el siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues es esto el todo del hombre, porque en lo concerniente a toda obra traerá Dios a juicio todo cuanto está oculto, ya sea bueno o malo. Bueno, el prólogo y el epílogo está claro que lo escriben los editores. Esto decía Coelhet, él enseñaba, él investigaba. Nos están contando lo que ha escrito o enseñado oralmente Coelhet, y ellos ahora están editando esta obra, ¿no? Entonces, fíjense, diapositiva 27. Entonces, ¿quiénes escribieron el título o el prólogo y el epílogo? Son discípulos del Coelhet que quieren autentificar su obra. Es decir, él ha sido un gran investigador, un gran estudioso, ¿sí? Entonces, por esto es llamativo en este libro. Fíjense, diapositiva 28. Me voy adelantando, ahora me doy cuenta que en el apunte me estoy adelantando mucho, pero el mensaje del Coelhet, el tema que va a tratar de Coelhet es una denuncia de una política economicista. ¿Sí? Ven que el problema económico es un tema central de esta obra, y sus discípulos van a tratar de rescatar lo mismo, justificar lo mismo, pero con algún elemento teológico. El autor no, el autor, ya dijimos, es secularista, no necesita ningún argumento religioso, no necesita la Biblia, nada. En cambio vieron que los editores decían, esto hay que temer a Dios, hay que cumplir los mandamientos, notaron eso, ¿no? Entonces, el autor es bien secularista, es cientificista, él no necesita andar invocando a Dios para nada. Pero los discípulos, para justificar mejor, refrendar mejor y dar otra luz, van a usar, sí, un lenguaje teológico, religioso, pero sin contradecir la enseñanza y el tema, ¿no? Bueno, vamos al diapositiva 29, el contexto histórico y literario. Miren diapositiva 30. Miren, la Biblia hebrea tiene 24 libros. La primera parte se llama la Torá, la ley, lo que nosotros llamamos Pentateuco. La segunda parte de la Biblia hebrea se llama Nabim, o lo que llamamos libros proféticos. Y la tercera parte es la Ketuvim, o lo que nosotros llamamos, para nosotros, sapienciales, que ellos les llaman los demás escritos, ¿sí? Esta Biblia, fíjense abajo, los hebreos le llaman Tanakh, es un acróstico, la T de Torah, la N de Nabim y la K de Ketuvim. Entonces, la Biblia hebrea se la denomina, ustedes hablen con un judío, van a hablar de la Tanakh, no hablan de la Biblia. La Biblia es una palabra griega. Entonces ellos le llaman la Tanakh, y ahí se ve que tienen 3 partes, ¿no? Miren la diapositiva 31. Sin embargo, la Biblia hebrea, la Tanakh, si bien tiene 3 partes, está editada en 4 volúmenes. ¿Por qué? La primera parte es la Torá o Pentateuco. La segunda y la tercera parte son los profetas. Son los que ellos distinguen en profetas anteriores, segundo volumen. ¿Qué son los profetas anteriores? Lo que nosotros llamamos libros históricos, de Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Y profetas posteriores son los que nosotros llamamos profetas, Isaías, Amós, etc. Y el cuarto volumen es los demás escritos, ¿sí?, vinculados a lo que nosotros llamamos sapiencia. Vamos a la diapositiva 32. ¿Alguien que quiera leer esta diapositiva 32, por favor? A ver, ¿puede ser que es una Megilá? ¿A partir de ahí? No, diapositiva 32. Ketuvim. A La ver. diapositiva dice Ketuvim, Salmos, Job, Proverbio, Daniel,
Esdras, Nehemías, Crónica, Ruth, Cantar de los Cantares, Coelet, Lamentaciones y Esther. Todos esos son los Ketubim, lo que más o menos nosotros llamamos los libros sapienciales. Seguí leyendo, Juan. Los libros de Esther, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Coelet, forman una colección llamada Megilot, o sea, Megilá, que significa rollo. Recuerden que no existían los libros como usamos hoy nosotros, sino que eran pergaminos que se doblaban como un rollo y se desplegaban como un rollo para leer, ¿no? Adelante. Entonces estaría Megilat de Esther, se lee en la fiesta de Purim. El Miguelá de Sir Hatzrinim, Cantar de los Cantares, se lee en la fiesta del Pesaj, que es la Pascua. Megilat de Ruth se lee en la fiesta de Sabot, Semana o Pentecostés. Megilat de Ijá, que son lamentaciones, y se lee en el ayuno del Tisha Beat, que es el luto del 9 del Abad. Y el Megillat de Coelet, que es Eclesiastes, es leída en la fiesta del Sukkot, tabernáculos. O sea, ven que los Megilot, los 5 rollos, pertenecen a los sapienciales, pero son 5 rollos que se leen en la liturgia, en las fiestas. Dentro de eso está el Coelec, ¿no? ¿Alguien que quiera leer diapositiva 33? Aunque ya lo dijimos, la diapositiva 33. Miren la 34, ven, ahí tienen los 5 rollos del Megilot, ¿ven? 5 rollos, ¿sí? Bien. Fíjense, diapositiva 35. Pregunto, disculpas, Sí. ¿qué es luto del 9 de Ab? ¿Cómo? ¿Qué es luto del 9 de Ab? Es una fiesta fúnebre, ¿sí? Ah, Bien. Nora Bueno. Gloria, bien. sí, sigo yo entonces con liturgia. No, está bien ahí, continúo yo. Entonces, Bien. fíjense, en la liturgia católica, si quieres apagar el micrófono, puedes hacerlo, Gloria. Nora. Si en la iglesia católica, el libro del Coelec se lee una vez en el año, o sea, nunca. En cambio, nosotros ya sabemos lo importante que es la fiesta judía. Miren la otra diapositiva. 9 días de la fiesta del Sukkot, que es la fiesta más festiva. Entonces, ven, esto tiene que llamarnos la atención. Me gustó esta sugerencia. ¿Por qué los judíos habrían elegido leer este libro, que aparentemente es pesimista, en la fiesta más importante de ellos? Dice así: cuando el creyente descansa feliz de haber recogido su cosecha, el sabio le recuerda la fragilidad de la morada del hombre bajo el sol, una simple choza, sukkah, de ramaje. Porque el Sukkot es la fiesta de las chozas, y todavía los judíos, para la fiesta de las chozas, hacen en el fondo al patio de su casa una choza, y ahí cenan, ¿sí? Pero esto recuerda a que el pueblo de Dios en el desierto iba de tienda en tienda, iba con chozas, ¿sí? Está recordando aquello, ¿no? Entonces, probablemente en la liturgia judía se lee 9 días en la fiesta del Sukkot para recordarle al que ha producido frutos, toda esa cuestión, las cosechas, lo de la fragilidad de la existencia. No te la creas, ¿sí? Bueno, se escribe, ya veremos, en torno al siglo III, II, donde los dueños del mundo son los griegos. Griegos. En griego se dice helenos, de ahí viene la palabra helenismo, cultura helénica, cultura griega, o helenización. Un libro contemporáneo al Coelec, miren abajo, son los libros de Macabeo, 1 y 2 de Macabeo. Del segundo libro de Macabeo extraje un texto, si alguien quiere leerlo, para ver qué era. Esto es un colonialismo cultural. Los griegos vinieron e hicieron una invasión, no solo militar, sino también cultural. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Diapositiva 35. Leo, ¿quiere que lea? Lea.
El estilo de vida griego y las costumbres extranjeras se impusieron debido al impío y falso sumo sacerdote Jasón, hasta tal punto que los sacerdotes no se ocupaban del servicio del altar, sino que despreciaban el templo. No se preocupaban de los sacrificios y se apresuraban a tomar parte de las exhibiciones deportivas, contrarias a la ley, tales como el lanzamiento del disco. No apreciaban las glorias patrias y en cambio valoraban las helénicas. ¿En dónde enseñaba Platón filosofía? En el gimnasio. Gimnasio de gimnos en griego significa desnudo. Para ir al gimnasio hay que ir desnudo. Entonces, ¿qué pasa? En toda la cultura griega, algo importante, como si fuera un templo, es el gimnasio. Ahí se puede estudiar a Platón. Entonces, ¿qué pasó en Israel con esta invasión cultural? Al lado del templo pusieron un gimnasio. Y claro, en la clase media, en el mundo antiguo no había clase media, pero yo para expresarnos ahora, los jóvenes universitarios, no había universidades, pero vamos a usar un lenguaje. Y diríamos hoy, los universitarios, ya en vez de ir al templo, preferían ir al gimnasio. Y ahí más que leer a Moisés, que leer a Platón. Y cuando estaban desnudos, los otros se les burlaban por la circuncisión. Y cuenta el libro de Macabeo que trataban de hacerse operaciones para borrar la circuncisión, porque se avergonzaban de la ley de Moisés, del templo, de los sacrificios y de sus tradiciones. Claro, había llegado la gran filosofía que era el helenismo. En este contexto de invasión cultural, colonialismo cultural, se va a escribir el libro de Coelho, va a tratar de resistir al colonialismo cultural, ¿no? Bien, miren qué interesante, una breve reseña histórica. Miren qué interesante, esto estoy en la diapositiva 38. El rabí Simeón Ben Menasia dice, presten atención, el Cantar de los Cantares, también adjudicado a Salomón, aunque no lo escribió, el Cantar de los Cantares vuelve las manos impuras, porque fue enunciado según el Espíritu Santo. En los rabinos hay una fórmula técnica para decir que tal Biblia, tal escritura está inspirada por Dios. Dice que si uno lo toca queda con las manos impuras, ¿sí? Porque es palabra sagrada. Es una forma de decir. O sea, el Cantar de los Cantares, dice la tradición judía, es inspirada por Dios. Ahora miren, pero Coelho no vuelve las manos impuras, porque procede tan solo de la sabiduría personal de Salomón. Miren cómo ya los judíos habían notado que los del Coelho eran bastante secularistas, ¿sí? Bien, miren diapositiva ahora, por favor, 40. ¿Cómo interpretó en general la tradición judía el Eclesiastés o el Coelho? Como un hermoso panegírico, ¿sí?, de la Torá. Porque el Coelho, dicen, hablaba de la Torá y además el comentario que Salomón ha hecho de la Torá. Esa fue la interpretación clásica del judaísmo, ¿sí? La interpretación que podríamos llamar del catolicismo, que tiene su origen en la patrística medieval, la interpretación nuestra, la que hemos escuchado en las predicaciones dominicales de nuestros párrocos, no, las dominicales no, porque dijimos una sola del año, pero la interpretación que a nosotros nos ha llegado es esta. El Coelho pretende pelearse con el mundo, contentus mundi, rechazar el hecho de involucrarnos en los asuntos humanos. O el fuga mundi. El Eclesiastés nos enseña a huir del mundo. El mundo es la carne, el mundo es la tentación, ¿no? Entonces, el Coelho trae en la enseñanza una sabiduría religiosa que nos ayuda a huir de lo mundano y del pecado. La interpretación protestante clásica, teniendo en cuenta fundamentalmente a Lutero, es interesante que en el prefacio de Lutero a su comentario del libro de Eclesiastés dice
ahí fíjese, dice que debería llamarse este libro como La política o la economía de Salomón. Miren qué cambio de perspectiva. Y en esta línea nos vamos a ubicar nosotros. En esta línea se ubica Pedro Zamora, ¿no? Entonces, más que ser un libro que nos enseñe a ser bien espirituales para prescindir de las realidades mundanas, dice Lutero, no, este es un libro que tiene un potencial ético impresionante, y por eso dice, este libro debería llamarse La política o la economía de Salomón. Bueno, por ahí nos vamos a mover nosotros, y vamos a empezar, bueno, miren, diapositiva 43, hay muchas formas de organizar literariamente el libro, ¿no? Van a encontrar muchas formas, yo elegí esta, es un clásico, Loffin, pero sirve para decirte los temas, va a hablar sobre la cosmología, sobre las leyes de la naturaleza, sobre las leyes de la historia, va a haber una crítica de la sociedad, una crítica de la religión, una crítica de la ideología y un planteo ético. Más o menos esos son los temas que van a ir apareciendo en el libro, ¿no? Y bueno, empezamos a leer, ¿sí? En la diapositiva 45, empezamos a leer, ¿no? 1:1, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vacío de vacío, decía Coelet. Vacío de vacío. Miren que vacío de vacío, a ver, ¿qué es cantar de los cantares? Es un superlativo en hebreo, el superlativo se hace repitiendo palabras. Cantar de los cantares quiere decir el canto excelso, por excelencia. Entonces, acá está hablando vacío de vacío, o sea, es la nada absoluta. Imagínense un inmenso vacío, donde no hay nada, el inmenso vacío, ¿no? La nada absoluta, es un superlativo, ¿no? Bien, acá de entrada vemos una tensión. Cuando se habla de Salomón, estamos hablando de una sabiduría oficial que viene de la monarquía. Ahora, Coelec significa asamblea, pueblo. Entonces acá va a haber un contraste, va a haber dos sabidurías. La sabiduría oficial que viene por la monarquía, digamos las escuelas, ¿sí?, públicas, o la sabiduría popular. Entonces acá el libro va a confrontar entre Salomón, el rey, y una crítica, una mirada desde el pueblo, que eso es Coelec, que está representando a los sabios populares de la época, ¿no? Entonces, es interesante, vuelvo a leer el título, vuelvo a la diapositiva 45, palabras de Coelec, ¿ven? Hijo de David, rey de Jerusalén, ahí está Salomón. Y dice Salomón de eso, dice, vacío de vacío, vacío de vacío, todo es vacío, ¿no? Y ahí vemos que ya hay una fuerte crítica política a la monarquía, a la sabiduría de Salomón. O sea, lo de Salomón es una porquería. Lo de Salomón, sí, es vacío. Bueno, entonces ven que arranca con una confrontación muy fuerte. Diapositiva 47. Sí. Manuel. No estoy entendiendo, o sea, si el hijo de Salomón, si el hijo de David es Salomón, ¿por qué? O sea, es como que para mí Coelet y Salomón es el mismo, no entiendo la diferencia. Bien, perfecto. Muy bien. En realidad, bien, Coelec va a asumir dos personajes. Por un lado va a ser el hijo de Salomón, pero por otro lado va a responder a esta interpretación más asambleísta, ¿sí?, más comunitaria. ¿Está claro? Entonces, muy bien, ya lo vamos a ver eso. O sea, entonces sería como un guionista que escribe un guión y dice, no sé, Juanita dice y, no sé, responde Antonio, o sea, una cosa así, sería como eso, pero nada más que va a ser Salomón y lo que dirían los sabios populares. Claro,
Entonces, bien, ya ahora mira, fíjate ahora esto. ¿Quién es, vamos a la diapositiva 47, quién es Coelec? Miren, ahí se los puse en la letrita en morado. Esa cal, eso es cajal, eso es eclesía, eso es iglesia, asamblea, comunidad. De ahí viene la palabra iglesia, pero en hebreo. Entonces, Coelec es el asambleísta, o es el que convoca a la asamblea. ¿Está claro? Ese es Coelec. Es un nombre inventado, ficticio, ¿sí? Miren abajo de todo. Ustedes saben que se dice que el autor del Evangelio de Juan es el discípulo amado. ¿Qué es el discípulo amado? Es un nombre de ficción para ponerle al que escribió el Evangelio de Juan. O más abajo, el que escribió las reglas de Qumran se ponía un apodo, se le llamaba maestro de justicia. O sea que no es algo común en el mundo antiguo muchas veces poner nombres de ficción y no sabemos quién era Coelec, el verdadero nombre, si se llamaba Luis, Octavio, no sabemos, porque tenemos el apodo, un nombre simbólico, y en eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Y la clave está claramente en que es un asambleísta, ¿no? Bien, voy a dejar muchas cosas. Vamos a la diapositiva 49. Miren, entonces, Eclesiástico 1.1 anuncia una revisión, podríamos decir una crítica de la sabiduría que era representada oficialmente por Salomón desde una visión más asamblearia o popular. Entonces van a caer dos líneas. Hay dos maneras de entender, dos sabidurías, la oficial o monárquica y la que va a venir de pequeños grupos populares, ¿no? Bueno, voy a emitir algunas cosas, ¿sí? Lo llamativo, en la diapositiva 21, es que dice, Coelec decía, hijo de David, rey de Jerusalén, y decía, esto es soplo de soplo, todo es un soplo, etc. Dice, todo esto es porquería, pero ahí engloba a Salomón, al hijo de David, al rey. O sea que acá es gravísimo lo que está haciendo en el primer versículo el autor. Está diciendo, miren, la monarquía, el descendiente, la monarquía es una porquería. Entonces ven como de entrada es un texto muy confrontativo. Bueno, vamos a la diapositiva 52, y acá tenemos el versículo 3, que es casi el texto programático, y nos va a decir cuál es la gran clave de lectura de este libro. ¿Qué ganancia? ¿Conocen la palabra plusvalía? ¿Qué es lo que me queda después de haber ganado, no? ¿Qué ganancia tiene el Adán, el ser humano, en su trabajo esclavizante, con que se fatiga bajo el sol? Miren que acá la preocupación es la ganancia, ¿sí? Ven entonces diapositiva 53. El Eclesiastés nos tiene una pregunta fundamental, y esa pregunta es por la economía. ¿Cuál es la ganancia? Miren diapositiva 54, ganancia, posesión, rico, en hebreo yitrom, tiene un claro sentido económico, ¿no? Bien, miren otra palabra, diapositiva 57, trabajo o afán. Esta palabra, yo trabajo por esto, me afano por esto. Afano no es que choreo, ¿no? Afán es el afán, yo me empeño, el afán por lograr algo, ¿no? Pero esas palabras, tanto el trabajo como afán, que salen permanentemente de este libro, van a tener matices económicos, ¿no? A quien le interesa una novela sobre el afán, ahí tiene una novela para leer. Bueno, entonces el versículo 3 nos está haciendo un planteo, nos dice, mira, acá vamos a hablar de economía. Está poniendo de entrada. Pero para eso, previamente, diapositiva 58, para eso, él me va a decir qué método científico va a utilizar, ¿no? Entonces vamos a la diapositiva 59 y hace una mirada del mundo, de la naturaleza,
del cosmos, cómo funciona este mundo, ¿no? Dice, generación va y generación viene, mas la Tierra permanece siempre igual. ¿Se acuerdan que en el mundo antiguo, Aristóteles, Ptolomeo, creían que la Tierra era firme y que los astros giraban en torno a la Tierra? Eso se llama cosmocentrismo, ¿se acuerdan? Miren diapositiva 60. A Galileo lo condenaron por eso. Galileo decía, hablaba del heliocentrismo, que en el centro está el Sol, y la Tierra gira. Y bueno, el texto que se usa para condenar a Galileo es precisamente el versículo 4, la Tierra está eternamente quieta. Pero lo que me está mostrando es que el mundo gira en su composición. Nosotros decimos que, ¿sí? Entonces fíjense cómo está hablando. Diapositiva 61. Se lo refiere al Sol, nosotros diríamos a la Tierra. Se alza el Sol, recorre su órbita para volver a su lugar y alzarse allí de nuevo, corriendo hacia el mediodía y girando hacia el norte. El viento gira, gira y corre, más sobre sus giros vuelve el viento. Está todo permanentemente dando vuelta, está todo girando, ¿no? Hay un círculo, ¿sí?, que está permanentemente y no se detiene. Miren la diapositiva 62. Nosotros hablamos, este dice del Sol, nosotros lo decimos de la Tierra. Fíjense, la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. El de traslación en torno al Sol, miren, nosotros en este momento nos estamos moviendo a 30 kilómetros por segundo. O el de rotación, ¿sí?, a 1670 kilómetros por hora. Yo suelo andar a 110, a 180. Mi padre Juan Pablo a 150. Pero 1600, o sea que nos estamos moviendo. Esto es lo que está diciendo el Coelec, pero apropiándolo al Sol, ¿no? Que gira, ¿sí? Entonces está todo en movimiento y todo vuelve a recorrer de nuevo, ¿no? Diapositiva 65. Todos los ríos van al mar, mas el mar nunca rebosa, o sea, sigue recibiéndote, claro, no se vuelca. O sea, todos los ríos van al mar, pero es inagotable el ámbito del mar, mas el mar nunca rebosa. Al lugar del que partieron vuelven para recorrer su camino, ¿sí? Entonces, todo es movimiento, todo pasa. Lo único permanente es la Tierra, pero en realidad todo pasa. Miren diapositiva 66, un comentario de un gran biblista, hoy cardenal de la Iglesia, Ravasi, que le tiene un lindo comentario, después voy a poner la bibliografía, dice que este himno cosmológico, donde todo gira, salvo la Tierra, él le llama la perla del libro, y dice así: Coelec no se contenta con contemplar un fragmento de la naturaleza o una fecha de la historia. Su horizonte es el de todo el cosmos, y el arco de la historia humana. Abarca cuanto hay bajo el sol, pero sobre el sol no se asoma. El gran ausente de este gigantesco fresco es el creador. ¿Ven? Hay una mirada, hay una ciencia que ha prescindido de Dios. Todo funciona bien, rápido y ordenado. Eso significa cosmos, orden, pero no necesito mencionarlo a Dios. No es que Dios es el motor inmóvil que mueve todas las cosas. No, para nada. Entonces he hecho una mirada, fíjense la diapositiva 67. Hay dos métodos diferentes. Proverbios, Salmos, Job. Hay algunos libros bíblicos que hacen del cosmos una mirada religiosa. En cambio, Coelec se va a distinguir porque va a ser una mirada científica secular. Va a prescindir de Dios para interpretar la dinámica del cosmos. Me interesa esta conclusión, diapositiva 69. Fíjense esto. La descripción científica que ha hecho Coelec del fenómeno de la naturaleza conlleva un cierto determinismo. ¿Ven? Todo gira, ¿sí? Propio de las leyes naturales. La idea de circularidad es como una cárcel, no se puede salir de ahí. De modo que los cambios no conducen a un excedente, a un auténtico cambio en realidad no hay cambio.
Si todo vuelve a girar en su mismo lugar, no hay futuro, no hay esperanza, no hay libertad, no hay hecho nuevo, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Y a esto hay que sumarle lo siguiente, miren diapositiva 70, sigo con Coelec. Todos los discursos están agotados. Miren, la muerte del pensamiento, ¿no? Lo que llamábamos el ocaso de las ideologías, ¿no? Todo se ha agotado. No hay una palabra nueva. Todos los discursos están agotados. El hombre no conoce, no puede seguir avanzando. El ojo no satisfará por más que vea. Si el hombre ve y ve, pero nunca va a terminar de ver bien. Y el oído no se colmará por más que oiga, ¿ven? Entonces, miren diapositiva 71. Acá otra vez hay una crítica a Salomón. En primero el libro de Reyes 10:3 se dice que Salomón lo visitó la reina de Saba. Y la reina de Saba le hizo infinitas preguntas bien raras, todas técnicas y científicas, sobre botánica, etc. Y dice el libro de Reyes que Salomón respondió todas las preguntas. Hay una mirada idealizada de Salomón. En cambio, para el Coelec dice, no. Este Salomón, no conoce todo, no sabe todo, no puede pensarlo todo. Los discursos se han acabado, ¿no? Entonces, otra vez la confrontación de dos sabidurías. Una sabiduría oficial, monárquica, y la sabiduría popular, ¿no? Lo importante es que este texto pretende limitar a Salomón, ¿no? Bien, fíjense, diapositiva 74, lo que pasó, eso pasará, lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. Miren lo triste, ¿no? No hay esperanza, ¿no? Si algo se dice, mira, esto es nuevo, ¿qué sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros, ¿no? Digo un latinazgo, diapositiva 75, en latín se dice non nova, sed nove. La traducción es, no son cosas nuevas, sino bajo nuevas formas. Bueno, no hay novedad, ¿no? Diapositiva 77, voy a tratar de ir prescindiendo de comentarios. Entonces, el hombre no puede conocer, todo es un repetirse de lo mismo, no hay futuro, ¿no? Entonces, y ahora miren en la diapositiva 77, versículo 11. No hay memoria en el sentido de registro, historiografía. ¿Vieron el profesor, el historiador que escribe? En ese sentido, no hay memoria, registro de las cosas primeras. No nos vamos a acordar. Ni tampoco de las siguientes que existirán. No habrá memoria, registro de ellas entre los que vendrán después. O sea, nos vamos a olvidar de todo. Todo va a quedar en el pasado, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Fíjense, diapositiva 81. Sigue comentando acá Rabasi, que dice, en este poema, donde todo es circular, todo es repetirse lo mismo, dice, en esta trama no hay proyecto. La palabra proyecto es lanzarse hacia adelante. No hay proyecto, no hay futuro, no hay sentido, no hay salvación, ¿no? Entonces, diapositiva 83, si no me equivoco, fíjense, la persona está ausente, la subjetividad, o sea, la libertad, la inteligencia, la voluntad está ausente en esta manera de entender el cosmos, ¿no? La estructura del poema en forma circular contribuye a cerrar alternativas a la realización humana. No hay otro modo de vivir, no hay otro modo de existir. Está solamente, no solo hay un pensamiento único, sino que hay un nuevo modo de ser, ¿no? Estamos en una cárcel encadenados, ¿no? Un detalle importante, fíjense, diapositiva 83, esto de que no hay memoria, no hay registro. Hay que saber que en el mundo antiguo la historiografía
en realidad estaba al servicio de la propaganda. Se hacía historia, o inclusive monumentos artísticos para que queden como memoria, pero en realidad era propaganda del rey de turno, ¿no? Por eso miren la frase de abajo. La administración cortesana, preocupada por eternizarse en el poder, por tanto quiere controlar dicho devenir. Quieren controlar la historia. Perdone, diapositiva 84, si la historia la escriben los que ganan, esto quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien la escribe, que la diga. Bueno, perdón por la obviedad, ¿no? Entonces, quiero avanzar para, bueno, disculpen, diapositiva 92. Vendría bien que recuerden la Biblia Box Day y tengan en cuenta que esto se publica en 1971 y ahí tiene un texto sobre los sapienciales muy bonito que muchos de ustedes recordarán. Yo extraje algunos versos, bueno, no hay tiempo de leerlo, y se me va haciendo el tiempo. Entonces, voy a ahora no hacer comentarios, voy a tratar de leer solo el texto bíblico, ¿sí? Entonces, ahora viene la crítica a Salomón. Lo primero que nos va a mostrar son las empresas del rey Salomón. Y después nos va a mostrar las críticas a la economía del rey Salomón. Entonces, voy a leer ahora los textos sin comentarios, ¿sí? Diapositiva 101. Dice: yo, Coelec, fui rey de Israel en Jerusalén, estamos hablando de Salomón, me dediqué a investigar y dejarme arrastrar por la sabiduría, todo lo que se hace bajo el cielo, esta triste tarea que ha dado Dios a los hombres para que se atareen con ella. Sigo leyendo la otra diapositiva. Examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol, todo es soplo y caza de viento, ven, todo inútil. Porque este es el sabio, pero la sabiduría dice todo es inútil. Lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede computar. Avanzo, diapositiva 106. Yo pensé, acá se está haciendo la ficción de que está hablando Salomón, ¿no? Yo pensé para mí, aquí estoy yo, que he aumentado e incrementado la sabiduría, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Mi mente alcanzó gran sabiduría y saber. Así que apliqué mi mente para conocer la sabiduría y el saber, la locura y la necedad. Comprendí que también esto es caza de viento. ¿Quién puede cazar el viento? O sea, es inútil, es estúpido intentarlo, ¿no? Diapositiva 108. Pues a más sabiduría, más pesadumbre. Aumento del saber hace sufrir. En este sentido, el sabio percibe la caducidad de las cosas. El sabio percibe lo caduco, lo inútil, porque a la larga todo termina en la nada. Y por eso el sabio, al más saber, dice, está más amargado, ¿no? Yo no pienso esto, estoy diciendo lo que dice el libro del Coelec sobre el sabio, sobre Salomón, ¿no? Diapositiva 110. Pasamos al capítulo 2, dice, está hablando Salomón en esta ficción. Me dije a mí mismo, venga, te exaltarás por medio de la fiesta. Hoy uno de los que está aquí cumplió año, entonces le mandé ese texto. Me dije a mí mismo, venga, te exaltarás por medio de la fiesta. O sea, pasa de la sabiduría a lo lúdico, a la fiesta. Por medio de la fiesta disfrutarás de la aventura. Pero aquí que también esto es un soplo. Afirmo que la risa es locura y que la fiesta no sirve para nada. Después de la juerga queda el vacío, queda la resaca, ¿no? Entonces está cuestionando el huir por la fiesta, ¿no? Diapositiva 113. Es la ficción de Salomón. Me dejé llevar arrastrando mi cuerpo en vino hasta conocer qué cosa es la aventura según los paganos, los cuales pasan los 4 días de la vida laborando bajo los cielos. Sigo en la diapositiva 114. Me engrandecí en mis realizaciones.
Acá empieza a aparecer lo económico. Me engrandecí en mis realizaciones. Me hice construcciones varias. ¿Se acuerdan el rico Lucas que dice, ay, tengo que multiplicar mis graneros? Me hice construcciones varias, me planté viñedos. No es que puso una granjita, vieron que ustedes en el patio del fondo se hacen una huertita, no. Planté viñedos, está hablando de producción. Me hice con explotaciones hortícolas y frutales. Planté en ellas una gran variedad de árboles frutales. Me hice aljibes para regar explotaciones forestales de todo tipo. Ven que el tipo es un gran productor, es un gran comerciante y está enriqueciendo su infraestructura. Sigue la diapositiva 7. Adquirí esclavos y esclavas y tenía servidumbre doméstica. Además adquirí para mí mucho ganado bovino y ovino, mucho más que todos mis predecesores de Jerusalén. ¿Ven cómo se dedicó a la producción? Diapositiva 119. Más aún, acumulé para mí plata, oro y un tesoro, hoy llamamos el capital, ¿no? Más aún, acumulé para mí plata, oro y tesoro, propio de reyes y estados. Me procuré cantores y cantoras, y los placeres propios de los paganos. Un harén de concubinas. Acuérdense que Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Alguien se acuerda? 1000. 1000 mujeres, ¿sí? Perfecto, ¿no? Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Entonces dice, por eso acá la ficción es que está hablando Salomón, ¿no? Un harén de concubinas. Así pues, me engrandecí y acumulé más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Sigo en la otra diapositiva. Si bien conservé mi ciencia, ningún deseo me negué a mí mismo, ni me privé de placer alguno, pues podía permitírmelos todo gracias a mis beneficios. Y esto fue lo poco que saqué de mi empeño. Miren, se está después de haber vivido Salomón riquezas, placeres, producciones, después de todo esto, tesoros, etcétera, hace una evaluación crítica, fría, ¿no? Y esto fue poco que saqué de mi empeño, ¿no? Bueno, diapositiva 122, voy a seguir leyendo rápido, disculpen, sin comentarios. Ahora viene la crítica a las empresas del rey. No voy a leer nada más que el texto. Diapositiva 123. Sigue confesándose Salomón, y al escuchar esta confesión estamos viendo la crítica que se está haciendo a Salomón, o sea, a la monarquía. Ya que me desvié a causa de las realizaciones, los viñedos, que emprendí con mis propias manos, y por culpa de la riqueza que adquirí laboriosamente, pues aquí todo era un soplo, un empeño volátil, ¿ven? Algo que se va, porque no hay beneficio bajo el sol. Esto lo dice Salomón como autocrítica, como confesión, pero acá le está diciendo el Coelho como crítica a la monarquía. Sigue en la diapositiva 124. Me volví entonces para encontrar algún sentido o sabiduría, pero encontré intrigas y sandez, porque ¿qué puede hacer aquel que sucede al rey? Aquello que ya le han preparado de antemano. Diapositiva 126. He visto que obtiene más ganancia el sabio que el necio. Igual que la luz aventaja a la oscuridad. El sabio tiene los ojos en su cabeza, mientras que el necio camina en oscuridad. Pero también llegué a entender que a ambos le espera un mismo destino, la muerte, ¿no? La muerte va a democratizar, ¿sí? Y ahí terminan todo, ¿no? Todo dicho que camina, ¿sí? Diapositiva 126. Me pregunté entonces a mí mismo, mi destino, se está preguntando la muerte, ¿ven? Mi destino es el mismo que el del necio. ¿Para qué, pues, me he echado tan sabio? Me dije que también esto es un soplo, entonces es una porquería. Cierto, no se guarda registro perpetuo, ni del sabio ni del necio, dado que los días venideros todo caerá en el olvido, y el sabio y el necio morirán igualmente. Sigo diapositiva 127. Me aparté de la vida porque la obra que se ejecuta bajo el sol me trajo mucho mal. En efecto, todo no es más que un soplo y un empeño volátil.
Recuerden, porquería, todo lo que hicimos, ¿no? Diapositiva 128. Así pues, me aparté de los proyectos en los que tanto me había afanado bajo el sol y que tendría que dejar a quien me sucediera. ¿Quién sabe si será sabio o necio? ¿Quién gobierne sobre todos mis proyectos en los que me he empeñado tanto y para los que he desplegado toda mi ciencia bajo el sol? También esto es pura porquería. Sigo diapositiva 129. Así pues, decidí cambiar y relajarme respecto a todo el afán en el que me había empeñado bajo el sol, ya que hay quien empeñe toda su ciencia, técnica y sagacidad en sus proyectos, pero tiene que dejar su disfrute a quien ningún trabajo ha puesto en todo ello. También esto es puro soplo y gran agravio. Sigo de diapositiva 130. Cierto, ¿qué obtiene uno de todos los proyectos y ocupaciones en los que pone toda su alma bajo el sol, si todos sus días están llenos de quebraderos de cabeza y de ocupaciones gravosas? De nuevo, es pura porquería. Diapositiva 131. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y disfrutar sus ganancias, aunque me doy cuenta de que esto está tan solo en las manos de Dios. Él no niega la existencia de Dios, no está con Dios, dice, pero esas cosas las da Dios. Pues está fuera de mi alcance saber quién comerá y quién disfrutará. Sigue la diapositiva 132. Así pues, Dios entrega ciencia, tecnología y fruición a quien le agrada, mientras que al pecador le da la tarea de captar recursos y capitalizarlos para dejarlo todo a quien sea del agrado divino. Una vez más, soplo y empeño volátil, ¿no? Creo que leí rápido la última parte, ¿no? A ver, entonces, hay una crítica a la monarquía. Cuidado, hay una crítica al hijo de David. Recuerden que el Mesías va a venir de la descendencia de David. La monarquía es el instrumento externo, o nosotros diríamos el sacramento, que va a garantizar que venga el Mesías, el descendiente. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Le dice a David que de su descendencia, de su familia, va a venir el Mesías. Entonces, el nuevo David. Entonces, ¿qué está haciendo acá Coelho? Está cuestionando la monarquía. Está cuestionando un modo de mesianismo. Un mesianismo desde el poder, un mesianismo desde la ciencia y desde la tecnología, de la concentración del poder. ¿Nos entendimos? Bueno, disculpen la lectura rápida, después ven el apunte, pero aunque se nos ha ido el tiempo, tomémonos 5 minutos si alguien quiere opinar, observar, aportar dentro de esto, ¿no? Puede liberar el micrófono y haga el aporte que quiera. Perdón, sí, yo me quedé llena de preguntas. Muchísimas preguntas. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Porque no solo, a ver, quizás cometa un error en esto, pero no solo haciendo el análisis hacia esta etapa del rey Salomón y bueno, los cuestionamientos a la monarquía, sino el cuestionamiento hacia mi vida, mi realidad, cuál es lo valioso, hacia dónde tengo que ir, el cosmos, hacia el afuera o el cosmos interno, buscar el orden interno, ¿qué es lo valioso de todo esto? La verdad es que tuve una experiencia hace poquito tiempo, el domingo, fui a un pueblo cercano, tengo a mis familiares sepultados allí y me dejó con mucho cuestionamiento esto. Y yo creo que es obra de Dios revisar y a partir de que lo que yo viví, las preguntas que me estoy haciendo y reflexionar sobre esto, me deja con muchas preguntas, pero supongo que con ayuda de Dios voy a ir encaminando respuestas, encontrando respuestas, ¿no? Una palabrita, Nora. Está muy bien.
cuando uno lee esto, se cuestiona, ¿sí? Entonces, y está bien, y le hace una interpretación existencial, interior, y está excelente. Eso fue, y está bien que hoy cuando leamos la Biblia, lo leamos así. Pero lo primero que había que dejar claro es que esto en realidad es un cuestionamiento a una forma de gobierno que significa la concentración del poder absoluto, ¿no? En la persona de Salomón. Ahora, está muy bien que golpeando a la monarquía de Salomón, uno en una lectura personal dice, bueno, yo también estoy muy distraído en estas cosas. Bueno, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una... Yo quería responderle un poco a Nora lo que ella decía. Cuando yo leí este libro la primera vez, gracias a Dios, un libro corto, tuve que leerlo muchas veces para poder al alejarme un poco, despegarme de ese sentido pesimista que en sí tiene, y descubrí varias partes. No tengo en este momento la Biblia en la mano, que lo tengo rayado, léelo, Norita, varias veces, que en determinado momento, y no solo en un versículo, sino en varios, da un mensaje esperanzador pequeño que dice, descubrí finalmente que la alegría es el fin. Vos léelo. Excelente, está muy bien, y eso es cierto, y si Dios quiere lo veremos la semana que viene. No obstante, son dos breves textos, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera hacer una observación, aporte, comentario, sugerencia? Soy Mari, y lo que yo veo que es lo que está sucediendo realmente en este momento, a nivel mundial. Bueno, bien, gracias. Una opinión más, una palabra más, una observación, un planteo. Bien, son 12 capítulos, como decía Estela, no es largo, y ciertamente que el que ha escrito el libro, un estudioso, lo ha leído 1000 veces. Entonces, uno en una primera lectura a veces se le escapan muchas cosas, no las puede relacionar, entonces ciertamente que hay que tener paciencia. Probablemente la mayoría de nosotros no lo ha leído más de 2 o 3 veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, no lo tenemos tan presente, ¿no? No es como si ahora dijéramos, bueno, vamos a comentar la parábola del hijo pródigo. Bueno, todos la tenemos de memoria, la parábola. Acá estamos hablando de un texto en la cual muchos no estamos familiarizados. Entonces, en una primera aproximación, es mucha la información, y en todo caso, además, yo hago una opción que no es la más difundida, por eso hice esa opción. Así que la semana que viene voy a presentar otra bibliografía que es la más conocida y la más difundida. Yo no sé, Santiago, si después en tus momentos de ocio puedes encontrar este libro, porque realmente es una joya. Es una tesis doctoral, o sea que es difícil de leer una tesis doctoral. No es sencillo, pero bueno, uno lo tiene ahí. Bueno, una alegría reencontrarnos, si Dios y la Virgen quiere. En la semana que viene trataremos de ver gran parte de la segunda parte del libro de Coelho. Bueno, nos despedimos, entonces cariño. Súper interesante. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. Interesante. Gracias. Gracias. Gracias, padre. Hasta luego. Chao.